¿Por qué nos dicen que la inflación es del 3%, nuestros salarios suben un 2,5, 3%, más o menos se equiparan a la inflación? Sin embargo, cada vez vemos la vida más cara y vemos cómo se alejan, ¿no?, los precios de nuestro sueldo. Esto es lo que se conoce como tener sueldos reales negativos, y que vamos perdiendo poder adquisitivo. Sin embargo, las cifras oficiales de los gobiernos, de los institutos de estadística, dicen lo contrario. Aquí vamos a entender la diferencia entre inflación monetaria e inflación de precios. Esto es importantísimo porque quien no lo entienda cae en la trampa de la pobreza. Hablaremos también de deuda, hablaremos también de la relación con el oro, que es un activo que nos protege de todo esto, sobre todo de la inflación monetaria. Como siempre, arrancamos la conexión macro. Últimas noticias, actualidad, economía, finanzas, macro. Hoy os traigo 6 imágenes. Vamos a empezar con una primera, que es una imagen que deberían enseñar no en las universidades, sino en los colegios, Y esto lo digo totalmente en serio. Vamos a ponerla en grande. También telediarios deberían abrir de vez en cuando con este tipo de noticias, porque es crucial que la sociedad, los ciudadanos, lo entiendan. Fijaros, la diferencia entre, ahí lo tenéis, el gráfico amarillo, inflación monetaria, o precios de los activos, incluyendo también activos reales, vivienda por supuesto, y en negro, la inflación de los precios, la que nos dice, ¿no?, es de estadística el gobierno, que además siempre la mide en tasa interanual, en tasa de cambio. Por lo tanto, parece que, bueno, tenemos una inflación saludable del 2-3% y que eso no afecta. Pero vamos a ver, la diferencia es brutal, Fijaros, 363% desde el 2000, este siglo, de la inflación monetaria, frente al 88% desde el 2000 de la inflación de precios. Claro, aquí la brecha es brutal, y además es una brecha que se empezó a ampliar desde el año 71, sobre todo con el fin del patrón oro-dólar, cuando entramos en este entorno de dinero-deuda, de dinero-crédito. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la inflación es un fenómeno monetario. Yo siempre he dicho que es la degradación de los euros, de los dólares, de la divisa fiat, cuando la oferta monetaria supera a la demanda monetaria, cuando se imprime más de lo que se demanda, básicamente, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto se traduce directamente en inflación de activos y se ve menos en inflación de precios en los supermercados, en las tiendas, porque ahí hay otras variables que afectan, por ejemplo, la tecnología, la mejora de los precios productivos, los menores costes, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso es menos visible la inflación, como digo, en las tiendas, los supermercados, donde los precios suben, pero menos que en los activos, que son de innovación cero, por decirlo de alguna manera. Ahí la inflación o la degradación de la divisa se nota al 100%, y de ahí esta diferencia, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que cada vez los tenedores activos, evidentemente, se ven mucho más beneficiados que los que no lo tienen. Claro, la inflación siempre es un problema cuando genera distorsiones sociales, cuando genera problemas, disconformidad, cuando la sociedad pues entiende que hay injusticias, ¿no? Creo que está pasando. Brechas de riqueza se llama, ¿no? Los ricos cada vez son más ricos, se generan desigualdades. Esto, pues al final acaba también desarrollando polarización social, auge de populismos. ¿Os suena algo? Es que lo que estamos viviendo exactamente en estos momentos, y esto viene pues de un sistema bastante perverso. Y todo está arraigado en esta imagen que tenemos en pantalla, es de esa inflación monetaria que beneficia a los tenedores de activos, por supuesto, los que tienen carteras en bolsa, los que tienen, por supuesto, viviendas, los que tienen activos reales, por ejemplo, cuadros, oro, etcétera, etcétera, frente a los que vienen más al día a día, los que van a la compra, los que tienen salarios, que consumen al fin y al cabo, que tienen poca capacidad de ahorro y de inversión. Y también, evidentemente, los que no saben invertir. Mucha gente se cree que ahorra con una cuenta en el banco. Te hemos comentado muchas veces que eso no es ahorro. Estás teniendo un coste de oportunidad, perdiendo un coste de oportunidad brutal en términos de rentabilidad frente a los tenedores, ¿verdad? Lo estamos viendo en esta imagen. Por lo tanto, es muy perverso, ¿verdad? Y es la diferencia, que muy poca gente la entiende, entre inflación de precios y el IPC, que es la peor manera que existe prácticamente de medir la inflación, o es una manera bastante ineficiente, porque cada uno tiene una cesta de consumo diferente, entonces es muy difícil agregarlo, frente a la inflación monetaria, que es la inflación de activos, que es muy fácil de medir, que es así, que es la que realmente muestra esa degradación de la divisa fiat provocada por la impresión de dinero por encima de la demanda del mismo, ¿no? Bueno, aquí se generan distorsiones sociales que ya estamos viendo, estamos empezando a palpar en esta década, y va a ir a peor, ya os lo digo a vosotros, porque las desigualdades cada vez van a más. El gobierno intenta redistribuir a través de la captación de impuestos, pero eso también genera a su vez más quejas y pues todo este entorno de
bueno, pues de miedo en general, que no gusta, ¿no? Hay una sociedad pues bastante disconforme, ¿no? Vamos a la siguiente imagen, seguimos avanzando, vamos a quedarnos con todo esto, porque claro, como digo, brechas sociales, que al final es la segunda derivada, es la consecuencia, no la causa, ¿verdad? No es que los ricos sean malos, ni los pobres hayan hecho las cosas mal, es al final una consecuencia de este sistema que tenemos, insisto, que es un sistema de deuda, ¿no? Que nació sobre todo en el año 71 cuando se quitó el corsé, ese patrón oro expropiado de forma dineraria por los estados, que era, como digo, un freno de gasto para los políticos. Va por lo en grande porque todo esto ha llevado a que, claro, a que los ricos, tenedores de activos, cada vez sean más ricos, gráfico de arriba, y sin embargo los que no son poseedores de activos, que es la mayoría de la población, ahí lo veis, el total de riqueza del 50, ¿verdad? Pues prácticamente la mayoría de los percentiles, pues se va reduciendo, es decir, se va aumentando la desigualdad. Este gráfico muestra un aumento de la desigualdad, no es otra cosa, ¿no? Los tenedores activos cada vez van siendo más ricos por esa inflación monetaria, mientras los no tenedores activos cada vez van siendo más pobres por esa inflación de precios, ¿vale? Porque son los que consumen. Es la gran diferencia. A unos les beneficia la inflación monetaria, a otros les perjudica la inflación de precios. Y acabamos viendo pues esta gráfica fuente de la Reserva Federal, por cierto, que es poner los pelos de punta. Repito, esto es consecuencia directa de un sistema perverso, un sistema de deuda, que mucha gente no lo entiende, pero acaba provocando esto. Es una segunda derivada. Ya decía muchas veces Henry Hadley, el periodista y economista muy seguido de la escuela austríaca, que nos tenemos que fijar no en las primeras consecuencias del sistema de deuda, sino en las segundas derivadas, que es esto que estamos explicando ahora mismo. La desigualdad viene directamente provocada por todo esto. Vamos a la tercera de las imágenes. ¿Y por qué? Porque esto sucede, ¿no? Bueno, vais a ver ahora mismo, mucha gente habla de la desdolarización. Esta imagen es para pararse también y entenderla, porque es absurdo a día de hoy hablar de una desdolarización, porque es el colateral más demandado. Fijaros, para todos aquellos catastrofistas, ¿no? Esto lo dice muy bien mi buen amigo Daniel Baeza, vamos a ponerlo en grande, de la deuda estadounidense, cómo explican este gráfico. Lo podéis poner en los comentarios, por supuesto. Fijaos cómo pues, no ha hecho más que crecer, evidentemente, desde los años 90. Todo empezó en el año 71, pero bueno, tardó un poco, siempre ya de caraje, y fijaros cómo pues ha sido prácticamente exponencial. Pero cada día hay más demanda, tanto extranjera, y lo veis, un 30% ahora mismo de los treasuries los tienen los extranjeros, y un 70% está de forma doméstica, interna, lo tienen los bancos, las familias, los agentes en Estados Unidos, ¿no? Ahí está un poco la diversificación, ahí lo veis, extranjeros, instituciones, el propio gobierno, la Reserva Federal, los hogares, bueno, cuánto tienen de toda la deuda estadounidense. Es un gráfico muy interesante para ver la distribución, pero el caso es que va más, es decir, que cada vez hay más y más demanda. Esto es lo que holdean, entre comillas, la deuda, los treasuries, ¿no? Bueno, si realmente hay problemas de desconfianza, Estados Unidos está entrando en esa espiral de deuda que hemos comentado, que es verdad, que no digo que no, bueno, pues generaría al final pues una venta, ¿no?, de sus pasivos de Estados Unidos, precisamente porque, oye, si va a entrar en posibles crisis de solvencia, pues nadie querría tener, ¿no?, un pasivo de Estados Unidos, pues el riesgo de contraparte. Sin embargo, pues no lo hemos, en la realidad no muestra eso. La realidad es que cada vez se demandan más y más treasuries, es decir, bonos del Estado, del gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues que a día de hoy el mundo tiene unos 300 billones de deuda. Bien, el mundo, la deuda global, más o menos en dólares, bueno, pues se aproxima a los un poquito más, ¿no?, de los 300 billones, trillions, en nomenclatura estadounidense, que esto es una deuda que hay que refinanciar. Desde el año 2008, el sistema financiero, ¿cómo refinancia deuda? Con colateral, ¿vale? Siempre con colateral. Tú, por ejemplo, si quieres que te refinancien o ir a pedir liquidez, necesitas poner una garantía, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor garantía, la más pristina? El bono estadounidense. Por eso hay tanta demanda, sobre todo por parte institucional y por parte también de los bancos centrales, de los treasuries, que es, insisto, ese activo tier 1, ese activo, bueno, pues que a día de hoy se utiliza muchísimo, como digo, para refinanciar, para obtener liquidez. Y por eso hay tanta demanda. Estados Unidos tiene ese privilegio, entre comillas, de poder emitir mucha oferta porque va a encontrar mucha demanda, es decir, no va a haber demasiado tensión en sus tipos de interés, o si es monetizada por la propia Reserva Federal o por el propio gobierno, no va a haber mucha inflación. Eso es lo que Charles de Gaulle decía, el gran privilegio, que de hecho Estados Unidos es lo que se ha beneficiado muchísimo. Ahora Donald Trump quiere torcer un poco todo este orden mundial porque, bueno, quiere devaluar mucho el dólar, y esto vamos a ver si le hace mucha gracia a los acreedores. Yo, desde mi punto de vista, no. Vamos a ver qué ofrece Donald Trump
para que estos acreedores sigan comprando treasuries de largo plazo en un entorno de evaluación del dólar. Veremos, ¿no? A priori les ofrecerá protección militar o no, la no imposición de aranceles, veremos cómo lo hace. Pero bueno, dicho esto, el caso es que este entorno es una red mundial donde el sistema va a seguir rodando. Es muy difícil salir de esa espiral, ¿no? Porque, claro, todos los agentes y gobiernos que tienen que refinanciar deuda van a tener que seguir, se va a seguir emitiendo liquidez, más y más liquidez creciente para simplemente refinanciar la deuda. Porque para refinanciar se necesita ese colateral, ¿no? Es un sistema muy perverso. Esto es lo que decía Minsky, su esquema Ponzi, ¿no? Que necesitamos básicamente que suba el precio de activos. Los activos es el colateral, una colateral y activos lo mismo, simplemente para poder refinanciar toda la deuda. Estamos pues a un tris, ¿verdad?, de que todo este colapse, pero no hay una salida sencilla, ¿no? Y por eso, de momento, es muy normal que la demanda de dólares siga, y esta demanda de dólares, esta liquidez, va a seguir provocando esta diferencia entre inflación monetaria e inflación de precios. Por lo tanto, este es el tablero, este es el juego que tenemos, un sistema, como digo, bastante injusto desde mi punto de vista, y esto lo hemos comentado en varios vídeos, pero creo que el concepto tiene que calar, se tiene que interiorizar, porque la desventaja claramente es no estar invertido, es decir, el no tenedor de activos. No hace falta que sea todo bolsa, ni mucho menos. Aquí estamos especializados en mercados financieros, bolsa, bonos, pero también es interesante para muchas personas pues invertir en ladrillo, tener una casa o dos, o tener oro, cuadros, cualquier activo real, ¿no? O activos financieros, o una diversificación de ambos. El problema, sobre todo, es consumir, solo consumir. Ahí vas a entrar en la carrera a rata, ¿verdad? Estando un sueldo de la indigencia, como siempre digo, o tener el dinero ahorrado en fiat, ¿no? Es decir, en pasivos bancarios o directamente en cash. Eso es un error rotundo. Es lo que hacía yo con 18 años y me creía, ¿no? Ahí con mi cuenta bancaria, pensaba que iba a ir a construir mi patrimonio, ¿no? Ya metiendo cada mes en CaixaBank, ¿no? Iba yo ahí haciendo grande mi depósito, era muy poquito dinero, ahorraba poco, lo que podía, pero bueno, ahí con mucha ilusión, y luego me di cuenta de que estaba, teniendo un coste brutal en términos de rentabilidad, ¿verdad?, por tener ahí el dinero parado. Bueno, espero que mucha gente, si lo sigue haciendo, esto le despierte un poco, ¿no?, y entienda un poco el sistema y esa diferencia entre inflación monetaria e inflación real provocada también, pues, en el sistema perverso de que necesita una liquidez creciente para poder refinanciar esa brutal deuda que hay, ¿verdad?, 300 billones, ¿no?, en términos globales, si juntamos la deuda pública, la deuda privada y la deuda de los hogares, toda la deuda, 300 billones o trillions, si nos está escuchando en Estados Unidos, tremendo, ¿no? Bueno, sistema perverso, vamos con la siguiente imagen, seguimos avanzando. Conceptos importantes, sé que es plomería monetaria, un poco el sistema pues más interno, es un poco pues farragoso, pero imponente. Claro, todo esto ha generado aparte de las brechas sociales que hemos visto entre pues, los tenedores y los no tenedores, también a nivel generacional. Hay una gran generación que ha creado todo este sistema de deuda, que es la generación boomer, que se ha visto muy beneficiada. No la ha creado, yo creo, de forma consciente, ni mucho menos, pero sí se ha visto beneficiada, ¿no? Bueno, no hay más que ver los ratios de deuda PIB de las grandes economías, ¿no? En España, por ejemplo, sin ir más lejos, pues en los años 80 teníamos unos ratios de deuda sobre el PIB prácticamente del 10-15%, y actualmente tenemos ratios de base del PIB del 115%. Vale, pues toda esta montaña de deuda se ha creado pues prácticamente en 30-40 años. Pues toda la generación boomer, digamos, es la que ha creado todo este sistema de deuda y por supuesto se ha beneficiado. ¿Por qué? Porque pues, ha traído consumo o producción del futuro, la de ahora, la trajo al presente, que ahora es el pasado, ¿no? Se ha beneficiado de ese estado de bienestar, ¿no? Mastodóntico que se fue creando y era totalmente ineficiente, ¿no? Ahora estamos pagando las consecuencias, evidentemente. Vamos a poner en grande esta imagen para que veáis la distribución de riqueza, como una imagen al final vale más que 1000 palabras, y esto se queda muy claro. La generación boomer, pues con todo este sistema de deuda, ¿verdad?, un sistema, insisto, que hizo que el precio de activos también se disparase. Ellos eran los tenedores, los que compraban los activos más baratos, ahora son mucho más caros para los jóvenes. Pues claro, se aprovecharon muchísimo, y fijaos ahí la distribución, pues prácticamente la mitad la tienen los boomers, y el resto del pastel se divide entre las otras generaciones, millennials, la generación X, ¿verdad? Ahora dicen la generación silenciosa. Bueno, pues se reparten pues, entre muchos el resto de la tarta, pero claro, se han beneficiado pues de todo este sistema deuda, sobre todo porque ellos fueron los que compraron los activos baratos. Hay que ver sobre todo el mercado de la vivienda, creo que es el mejor ejemplo, pero también, por ejemplo, mirar SP500, y han vivido toda esa inflación siendo ellos los tenedores, y ahora mismo a las nuevas generaciones pues les cuesta muchas más horas de trabajo comprar una unidad de lo que sea, de SP500, una unidad de vivienda, una unidad de oro, lo que sea. Todo ha subido muchísimo, pues la inflación monetaria que estamos viendo en las primeras imágenes, derivada de este sistema perverso que veíamos en la tercera de las imágenes, ¿no? Generación que de forma
forma inconsciente seguramente, soy yo el último que quiere criticar a los boomers que han trabajado también muchísimo y han heredado además en muchos casos pues heridas de guerra, ¿no? Pero desde luego pues han sido a día de hoy los beneficiados y por eso pues acumulan una gran parte de la riqueza a día de hoy de forma generacional. Y por eso muchos jóvenes, esto es evidente, ahora están también como descontentos, ¿no? Y ven que la vida a veces les ha maltratado, ¿no? Muchas crisis, es verdad que tenemos, la gente dice, ¿no? Es que tienen Netflix, pues pueden ir de viaje a Italia, pero desde luego para cosas básicas, formar una familia, comprar una vivienda, pues tener un trabajo estable, pues tiene quizá una sociedad un poquito más dura, ¿no? Desde mi punto de vista, quizá me equivoque, también os pido vuestra opinión, ¿no? Pero, como digo, una imagen al final suele valer más que mil palabras. Vamos con la siguiente, seguimos avanzando, creo que nos queda pues un gráfico que os quiero traer para cerrar la conexión macro, donde hacemos este retrato pues del sistema de dinero-deuda tan perverso. Bueno, antes de todo, claro, ¿cuál es el mejor activo que nos protege de la inflación monetaria? El oro, desde luego, ¿eh? Y fijaros cómo este gráfico es para los inversores en oro, bueno, que os va a gustar bastante. Fijaos, vamos a ponerlo en grande, son las tenencias de oro de Estados Unidos como porcentaje de su deuda. Gráfico interesantísimo, ¿eh? Lo colgaba Luke Gromen en su Twitter. Fijaos, mira, ahora mismo pues estamos llegando al 10%, que es muy poco en términos históricos. Si queremos volver a los niveles del 1989, tendría que doblar el precio, ahora mismo el oro, desde los niveles actuales. Si estamos en los 3.000, pues tendría que irse a los $6.000, para llegar a los niveles del 89. Si queremos tener un término medio, estar en la mediana, tendríamos que multiplicar por 4 el precio desde entornos actuales, si no es a los $12.000 por onza Troy. Si queremos volver a los niveles de 80, tendríamos que multiplicar por 13 el precio actual. Estamos en los 3.000, un poquito por encima de los $3.000 por onza Troy. Fijaos, sí, insisto, es un mercado joven. Esto además, claro, mucha gente dirá, oye, es que no, va a seguir aumentando el porcentaje de deuda sobre el oro. Mucha gente dice que no, que quieren cambiar un poco las zonas, que el oro vuelva pues a entornos del 15% más o menos sobre la deuda total. La deuda sabemos que va aumentando mucho, por lo tanto habrá que cada vez hacer más compras y compras y compras de oro. Esto, sabemos que el oro es un mercado con una oferta muy elástica, la producción más o menos de oro al año está en ronda entre el 1,5%, por lo tanto en un entorno que yo creo que va a haber de muy alta demanda para sostener también todo este esquema Ponzi, ¿no? Que decía Minsky, que va a necesitar en algún momento de cierta confianza. Creo que muchos bancos centrales ya están también tratando de volver a tener oro, ¿no? en sus activos para respaldar en cierto modo pues todos sus pasivos, ¿no? Y creo que es un mercado joven, como siempre decimos, sobre todo si creemos que Estados Unidos en este caso, aunque son muchos bancos centrales los que están en esta carrera, en esta lucha, quiere volver a niveles quizá en el 15-20%. Claro, esto dispararía el precio de un mercado de bajo market cap, como es el oro, que son apenas 20 billones, ¿no? Claro, pues esta demanda institucional y esta demanda pública, pues evidentemente impacta muchísimo en el mercado. Incluso podríamos llegar, si queremos volver a la media, a entornos de $12.000 por onza Troy. Es que claro, podemos estar aún en un mercado alcista joven. En el caso del oro, que yo creo que siempre es un activo interesante de tener en portfolio, a pesar de que haya competencia ahora mismo con los nuevos players, como puede ser Bitcoin o alguna otra criptomoneda. Vamos ya a cerrar con la última de las imágenes, que vais a ver un poco pues todo este sistema de deuda visto en gráfico. Es verdad que un gráfico lineal, pero creo que se muestra muy bien. Abajo la deuda y arriba el crecimiento, para que veáis cómo pues hemos entrado en un entorno de unos incentivos pues muy perversos, porque claro, estamos generando mucha deuda para crecer menos, es decir, estamos prácticamente quitándole producción al futuro, quitando consumo futuro, para a día de hoy, vamos a ponerlo en grande para que lo veáis, para a día de hoy poder más o menos hacer sostenible el sistema. Fijaros, la deuda en rojo, y arriba vais a ver el crecimiento, ¿no? Como veis, pues claro, cada vez necesitamos más. Nuestro sistema de crecimiento se basa en deuda. Esto es, creo que más que evidente, ¿no? Esto es un peligro, porque la deuda va machacando a su vez el crecimiento futuro, sobre todo. Es un egoísmo intergeneracional. Al final la deuda se acaba pagando o bien con más impuestos o bien con inflación. Y esto, claro, hay generaciones que les estalla encima, y eso para ellos pues es pobreza, ¿no? Al final, cuando tú te endeudas, sobre todo una deuda pública que es coactiva, básicamente estás quitándole riqueza a las generaciones futuras. Es, en palabras muy hablando en plata, es lo que sucede, ¿no? Y cada vez necesitamos más y más deuda para crecer menos. De hecho, esto se vio, por ejemplo, con la administración Biden, que $1 de deuda solo generaba 0,80 dólares de crecimiento. Es decir, ya ni siquiera genera $1 de crecimiento. No es de momento contractivo, pero estamos cerca de llegar a serlo. Es decir, esto es lo que se llama la trampa de deuda. Cada vez la deuda tiene pendiente positiva, mientras el crecimiento tiene pendiente negativa.
bien, esto es, insisto, esa espiral muy peligrosa en la que estamos entrando y que tarde o temprano, esto lo estudia muy bien Minsky, que es un economista con el que yo comparto muy bien poco, pero esta parte os recomiendo leerla porque es francamente interesante. Lo decía bien, el esquema Ponzi de que, bueno, dependes de la inflación de activos para sostener el sistema, repagar no el principal, pero sí los intereses de la deuda, y eso depende de que cada vez se inflen más los activos. Estamos en ese entorno, bueno, vamos a ver a quién estalla. Es complicado de poner fechas, complicado de saber cómo. Mucha gente habla de ese reset, yo no estoy tan de acuerdo, pero desde luego es un sistema muy frágil. ¿Alguien estallará? Bueno, lo iremos por supuesto analizando. Os pido opiniones. Desde luego la conclusión de todo es que nos tenemos que aprovechar de todo esto y lo podemos hacer a través de una cartera diversificada, que es lo que tratamos de enseñar, la importancia, ¿verdad?, de los mercados de educación financiera, y por eso pues tenemos también este proyecto llamado Trading Pro. Nos estáis viendo todos, os mando un fuertísimo abrazo, como siempre, y un besazo. Chao. Tesla y Nvidia no paran de subir. Tenemos al SP500 casi en máximos históricos. Quizás invertir en estos activos ahora mismo sea tirar el dinero. Pero ¿sabéis qué compañías pueden tener un potencial de crecimiento abismal? Empresas energéticas, empresas armamentísticas, por supuesto, también hablamos de empresas de inteligencia artificial, computación cuántica, economías emergentes. Todas estas las vamos a analizar en los webinars que tenemos preparados. En Trading Pro tenemos un webinar gratuito al mes. Vamos a ver todos estos temas y muchos más. ¿Queréis saber cómo apuntaros? Haz clic simplemente, enlace que tenéis en la descripción y en el primer comentario. ¡Nos vemos! Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos la actualidad que mueve los mercados.